Argentina. Vamos a hablar un poquito de la situación de Honduras en ese partido contra Perú, de los últimos clasificados en la repesca a la Copa del Mundo, a la repesca continental y también de la repesca europea. Y por supuesto, algunos temas que van a ir apareciendo en el camino. Como siempre, un placer entonces compartir con ustedes. Comencemos y entremos en materia. Hagámoslo rápido, ¿no? Hablemos de la selección de Honduras. Honduras, a través de su federación, ha confirmado partido amistoso contra la selección de Argentina el próximo 6 de junio en el estado de Texas, en la ciudad de College, que es, digamos, una ciudad universitaria. Ahí juegan los Texans de A&M, una universidad muy popular en el NCAA, que es la Liga de Fútbol Colegial de los Estados Unidos. Y ahí va a enfrentar a Honduras a la selección argentina. No es una ciudad muy grande, está ahí en el condado de Brazos, cerca de Bryan, que es otra ciudad ahí que está en auge de crecimiento económico, y por ende las entradas para ese partido se esperan que se vendan, ¿no? Y que se muevan en un precio considerablemente elevado, ¿no? Es un estadio con una capacidad para 102,000 espectadores, redondeándole 103,000 espectadores, ¿no? Es como 102,700 y algo, 103,000 espectadores. Obviamente no creo que alcancen a 100,000, pero sí va a ser una buena entrada. Entradas que van a oscilar seguramente entre los $200 y $600. Recordemos que es la campeona del mundo y el factor Messi es fundamental, ¿no? Para que el fútbol se mueva en diferentes plazas. Y Texas es una de las... El estado de Texas es una de las más grandes. Entonces Honduras va a aprovechar la selección, la bicolor. Ok. Amistoso contra Argentina. Creo que este coso me está pidiendo que le pague más al internet, fíjense. ¿Sabe cómo hacen cómo hace con los planes? ¿Va? Los planes dicen, dice que tiene poco ancho de banda. Y entonces inventan eso para que uno vaya pagando más. Más, sí. Creo que eso es porque estos manes quieren que yo le pague otra vez a la izquierda más dinero. Ancho de banda. Sí. Es otra lugar, aquí. Sí. ¿Por qué no se ve? No te lo... Del mío, no. Dale para abajo, dale para abajo. Seguí configurando porque no te va a dar para grabar. Ahí dale, y le das la parte ahí. Esa parte de ¿Pasa un nudo aquí? Ya dice ahí, lateral. No. Dale ahí. Dale. ¿Qué selecciona aquí? Esa parte. Sí, puede lanzarlo Gerardo desde Facebook, perdón, ustedes desde Facebook, que Gerardo lo pueda lanzar desde TikTok acá, ¿va? Sí, sí, fíjate. Lo puedo poner acá en una cámara de esta. ¿Se llama, Gerardo? O en una de estas. Sí, en esta. En esta. Sí, para que hagamos la prueba simultánea. Estamos ahorita en este tiempo probando, ¿no? Porque lo más importante es que tener Sí, no,
Pero fíjense, ¿sabe dónde tenemos que Ah. crecer mejor? Facebook. Sí, Facebook ahorita está... Es el que paga. Es que el TikTok pagaba mejor, pero desde que cambiaron de dueños, porque como se lo vendieron a Estados Unidos, entonces ha bajado la... Pero yo creo que es mejor Facebook, que hagamos crecer Facebook porque es la página que más Sí, que más se mueve. se mueve. Sí, las prioridades deben ser Facebook y después TikTok. Instagram no es tan popular todavía. YouTube dice usted, ¿verdad? Y YouTube sí es. No, en YouTube sí lo puedo mandar. YouTube, Sí, pero ahí está ya el YouTube de Ruta de Bajar, no. sí, pero cuando bajarlo ya. Nos vamos a ir mejor Pero- a YouTube. Pero en YouTube se puede poner en diferido sí, y en vivo en esto. Hoy sí está para iniciar ya, ¿o espera? ¿Ya está en Facebook? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Sí, pero... Vamos a hacer la prueba hasta que tengamos, entrante a la página, sentate acá. Mira, mira tu teléfono, a ver si está transmitiendo. Sí, yo no, déjame, que quiero ver. Para transmitir ahora mismo el film. Ya transmitió. Imagina el problema, bien una pichinga ya. Ahí está, no, ya está, sentate por favor. Sí, no, es que mira, yo vi que te transmite en TikTok. No, déjame, ahí estamos en vivo. No. Déjame ver. Es en los estados de Utah Global, ¿verdad? Sí. Está transmitiendo. Revisarlo, ya. ¿A dónde quiere que salga? ¿En los estados sale? No, mira, sí, mira, no. Sí, hay que revisar eso. Viene un video ahí en su Facebook, a ver si está. No sale live. No, pues no estamos penalizados. Configurar la voz ahí, pues, porque no sale aquí. Ese que le da
país también tiene Facebook. Que bueno, hablaste más de Facebook. Vaya que me están pidiendo la identidad. ¿Y eso? Sí, es que dice. Sí, para yo digo, Va que tenés que tener certificado. mira aquí que ya te sale el libro, que me ha gustado. Dice que ya. Dice que ya. Ah, Ah, es que cuando usas Live por primera vez sí te pide la identidad. Sí. no hay que no te dicen eso de las redes sociales. Ya te sale la opción de ver. Vamos a hacer prueba de nuevo. A ver si es verdad que era eso. Sí, el video este vivo hoy sí lo. Ok, voy a ver. Aquí está el rojo. Ah, ya. Sí, está en vivo. Sí. Dale, pues. Mira, ese es el tiene. Era la. Ah, perdón. Sí, hombre. Dene, buenas. Démosle pues. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este live a través de Facebook de Ruta Deportiva, nuestro podcast que hacemos regularmente hablando de fútbol y otros temas muy interesantes. Obviamente hoy nos vamos a meter de lleno en selección de Honduras porque va a enfrentar a la campeona del mundo el próximo mes de junio 6, para ser exactos, partido amistoso en College Station, ahí en la ciudad de Texas. Vamos a hablar de eso, partido amistoso de la selección hondureña. Vamos a hablar también de lo que, un poco de resaca, ¿no? También de lo que pasó con la selección de Honduras contra la selección peruana, algunos elementos interesantes que ha dejado este inicio de proceso de José Molina, y también hablaremos de la Copa del Mundo y de los últimos equipos clasificados. Se los debíamos de la semana anterior, pero recuerden que la semana anterior fue la Semana Santa, así que teníamos en ese sentido un poco de días libres, por eso no hicimos el episodio natural que hacemos siempre aquí a través de Ruta Deportiva. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarte. No, ¿qué tal, Ludwig? Pues aquí de nuevo, ya aquí en Ruta Deportiva, viendo todo este panorama de la eliminación de Italia, y que acertaste varios pronósticos de los repechajes. Creo que fueron casi perfectos, pues. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo hoy en el episodio de hoy. ¿Con qué querés comenzar? Contame. Me imagino que con el partido de... Fíjate que lo más polémico que miré fue lo de la selección de Italia, ¿va? O sea, qué fracaso ese. Sí, mira, la selección de Italia ha quedado fuera al margen de la Copa del Mundo. Lo ha eliminado Bosnia en la tanda de penaltis luego de haber empatado durante el transcurso del partido. Es una eliminación muy dura para la selección italiana y uno de los países más representativos de las Copas del Mundo, ¿no? 4 títulos, es una hoja de vida impresionante, y que quede fuera por tercera Copa del Mundo consecutiva es una sorpresa total.
Esto te habla de que Italia ha ido mermando en algunas situaciones, ¿no? Porque ya el quedar fuera contra Suecia era un rival cuando iban para la Copa del Mundo de Rusia, es un rival que te puede dejar fuera, porque no es una potencia, pero es una potencia media, digamos, que podía darte la sorpresa contra la selección italiana. Queda fuera Italia de esa Copa del Mundo. Viene la siguiente, ganan la Euro en ese transcurso, lo cual es muy meritorio, pero quedan fuera también de la Copa del Mundo de Qatar. Esta vez ante una selección ni siquiera mediana, es una selección pequeña como Macedonia del Norte en ese momento, y ahora quedan contra otra selección mediana a pequeña como es la selección de Bosnia. Obviamente todo el mundo se pregunta qué es lo que sucede hoy con Italia, y hay muchos factores a tomar en cuenta, Gerardo. Uno, yo creo que el fundamental, yo puedo resumirlo, digamos que en 5 puntos, a mi forma de pensar, ¿no? A mí me gusta mucho la Serie A. De hecho, de las ligas que yo más sigo es primero, creo que al mismo nivel Serie A y Liga Premier, y después un poquito después Bundesliga y Liga de España, ¿no? O sea que en Italia sucede una situación últimamente muy, muy notable. No producen jugadores de la calidad que anteriormente producían, sobre todo en zona de ataque. Ya Italia no genera esta generación, las últimas generaciones, la calidad de jugadores que vos tenías antes. Es decir, algunos hablan en esta era de Chiesa, pero no ha dado ese salto de calidad que se pretendía. Hay jugadores, sí, con talento, pero que no terminan de explotar o normalmente, Gerardo, terminan lesionados en el proceso y no terminan convirtiéndose en jugadores diferenciales ni en Serie A, ni jugadores diferenciales en selección italiana. De hecho, esa falta de talento diferencial en la zona de ataque creo que es uno de los principales factores para que Italia no haya ido a las últimas Copas del Mundo. Vos revisás los equipos de Serie A y sus atacantes normalmente no son jugadores italianos. Vas al máximo referente actual, Inter, y te fijas que sus atacantes son, en este caso, Lautaro Martínez y Turán. Estamos hablando de un argentino y un francés. Vas al Milan, que juega con 2 en ataque, o juega Leao o juega Pulisic, un portugués y un estadounidense. Si vienen desde el banco, juega Füllkrug alemán o juega Nkunku francés. No hay un referente en zona de ataque en el Milan. Y así vas a la Juve. Yildiz, Conceição, y no encontrás. Centro de ataque también. En el centro de ataque hay otros jugadores, pero ninguno italiano. Entonces te das cuenta que en los 3 grandes, y así podemos ir con otros, con la Roma, con la misma Lazio, con la Atalanta, no encontrás jugadores italianos de calidad, ¿no? Que te puedan dar la talla, como lo tenía antes, cuando tenía a Roberto Baggio, Cristian Vieri, que te podían marcar una diferencia, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, ese tipo de jugadores. Ese creo que es el primer argumento. Luego, ya no produce la cantidad de jugadores en general que producía antes en todos los sectores del campo, es decir, en medio del campo, en la defensa. Sigue produciendo jugadores de calidad, eso es innegable, pero no a la misma cantidad que lo hacía antes. Entonces eso te habla de que probablemente tenga algún elemento que ver, uno, o producción de jugadores, sí, o número 2, la falta de oportunidad para jugadores dentro del fútbol italiano y que ya no exporta tantos jugadores como lo solía hacer en la Serie A, ¿no? Entonces creo que son elementos. ¿Por qué? Porque están tapados por jugadores de cantera, sí, de las canteras que producen los jugadores del fútbol italiano, pero cantera que viene de otros países, jugadores traídos de otros países para los equipos de primavera. Eso puede ser un segundo elemento. Creo que un tercero está que hoy en el fútbol, a mi forma de ver, los costados, los extremos son diferenciales. Son jugadores que marcan diferencia en el fútbol actual, los extremos.
E Italia se ha ido quedando sin extremos porque últimamente, después de pandemia, hasta como 2025, 2024, Italia era una de las ligas más ofensivas. Sí, es una liga ofensiva, ¿no? Y una liga que hay goles. Contrario a lo que se ha tenido siempre como referencia de que es una liga extremadamente cerrada. Pero sí me he fijado que casi todos los equipos han comenzado a jugar, a recuperar un sistema 3-5-2. Y ese 3-5-2 normalmente tiene carrileros que van, pero también defienden mucho. Y no son jugadores tan ofensivos como los que ocupas en ciertas posiciones el día de hoy. Ese sistema 3-5-2 evita jugadores más creativos y jugadores extremos más creativos. Y lo podemos ver, insisto, ¿no? Por ejemplo, el Milan, que jugaba con línea de 4, ahora juega con Allegri 3-5-2, ¿no? El Inter, siempre desde que está Inzaghi 3-5-2. Eso evita que aparezcan extremos y jugadores como enganches naturales. Ese media punta que juega, por ejemplo, en el 4-2-3-1. Como Totti, va. Como Totti. Del Piero. Como Del Piero, que ya no aparecen. El Baggio. Exactamente. Se han ido quedando atrás. Y otra parte también es que creo que hay otros factores. Obviamente, los técnicos ya no son tan referentes como lo solían ser antes. Esto también se inmiscuye en el sistema del cual estábamos hablando, ¿no? Porque antes tenían los técnicos de máximo nivel. Tienen todavía técnicos de gran nivel como Ancelotti, como el caso, pero Ancelotti normalmente se habla de él no tanto en el aspecto táctico, sino en el aspecto más bien de manejo de grupo, aunque hay que decirlo que tácticamente es un entrenador muy, muy notable, ¿no? Recuerdo que una de las primeras formas de hacerse notable era cuando retrasó a Pirlo básicamente un enganche media punta, lo retrasó a un reyista, ¿no? Que es el volante, un 10 atrasado, jugando casi en la posición de contención, que utilizaba más 10, ¿no? Jugando con Seedorf, además de Rui Costa o a veces Kaká, ¿no? que utilizaban esa posición. Es decir, siempre Italia ha tenido técnicos que desarrollan un nivel táctico, pero hoy han sido superados por técnicos italianos, los técnicos italianos han sido superados por técnicos españoles, por técnicos, en este caso, alemanes y técnicos portugueses. Entonces, ese es también uno de los elementos. Y el otro creo que tiene que ver mucho, porque no está fuera de contexto, es que la situación económica del fútbol italiano ha bajado mucho, está francamente lejos de lo que llegó a ser en cierto momento. Muchos de los equipos son dueños de fondos de inversión, y los fondos de inversión lo que buscan es rentabilidad para quien invierte en el fondo, no para la rentabilidad deportiva de los equipos. Entonces eso ha hecho también que el fútbol italiano se haya ido quedando fuera con estadios viejos, en instalaciones que también son un elemento importante para el mayor crecimiento en la parte de mercadotecnia y en la parte de venta del fútbol. Entonces creo que son algunos elementos. Así resumidos, obviamente los italianos saben más los que viven ahí, ¿no? Pero esa idea se me viene, esos 5 puntos que recapitulo, ¿no? La parte de la falta de talento diferencial arriba, la falta de talento en general que se ha ido perdiendo porque se prioriza más el extranjero que el nacional, los sistemas que no favorecen a la salida de extremos y de medias puntas que antes en Italia eran extremadamente importantes. Se han ido quedando los técnicos en cuanto a sistemas, y la otra parte de la inversión que se ha ido perdiendo también en el fútbol italiano. Creo que eso más o menos, Gerardo, contesta tu pregunta. No sé con cuál te quedas de estas, porque es multifactorial. Para mí estos son 5 factores. Sí, fíjate que yo opino que tiene que ver también mucho lo de los técnicos, como vos dijiste, porque ya no hay... nosotros recordamos la Juventus de Lippi, que era una Juventus ofensiva, y eso lo llevó a la selección de Italia, pues, y también hay que tomar en cuenta que la selección de Italia del 2006 era una selección ya de adultos, ¿va? O sea, jugadores ya muy maduros, que algunos ya rozaban hasta el retiro, los 30, y ya después, cuando vimos el Mundial de Brasil 2014, ya vimos que iba eso en decadencia, ¿va? Entonces creo que es algo que se pudo prever, ¿va? Desde el 2014. Mira que tenés razón, ¿no? Sí. Porque cuando estaba Marcello Lippi, estaba por supuesto Fabio Capello, que eran 2 de los técnicos de máximo nivel que podíamos ver en el fútbol mundial.
vos ves hoy, por ejemplo, llegó Antonio Conte, que es un técnico, sí, de élite, pero que normalmente implantó ese sistema, ¿no? Inzaghi, que es un técnico de élite, Simone, también implantó ese elemento del 3-5-2. Y ahora Italia no se puede salir de ese esquema, y cuando hay equipos que se le encierran, es decir, mismo sistema que utiliza Allegri, Conte, Simone Inzaghi, cuando vas a la selección italiana y te toca atacar, los equipos se te encierran, te cuesta. Por ejemplo, llegó primero Spalletti, ¿no? Quería jugar con línea de 4, lo empezó a hacer, pero terminó jugando 3-5-2. Llegó Gattuso, quiso comenzar a jugar con línea de 4 y volvió a jugar con línea de 3, línea de 5, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también los laterales que tiene se vuelven más carrileros que laterales, insisto. Hay carrileros de mucha calidad, pero siempre en factor ofensivo, más que un carrilero, te va a sopesar o te va a funcionar más un jugador de un extremo o un media punta, ¿no? Eso podría ser un elemento a tener en cuenta. ¿Te parece si cambiamos de tema? Sí, claro. Fíjate que también me habías comentado sobre el partido de Honduras-Perú. O sea, ¿qué sensaciones dejó este tema que hemos tocado tanto, que es el nuevo técnico de la selección y todo este cuerpo que quiere transformar, que es de España? Antes de pasar con la selección, vos sos seguidor de Italia entonces, en selección. Sí. Sí, soy seguidor de Italia, pero sí pero sí te has quedado golpeado en los últimos 3 mundiales, entonces. La verdad que sí, es sorprendente, la verdad, porque ganó una Eurocopa incluso, y que quede fuera de un mundial es increíble, ¿no? Sí. Yo no sigo selección, quizás en algún momento seguía más a Francia, ¿no? Como selección, pero así como Ajá. me gusta más disfrutar el fútbol sin tomar un partido de un equipo. Bueno, ya que hablas de selección nacional, sí. Bueno, se llegó el debut de José Molina, el ex arquero del Atlético de Madrid, seleccionador nacional. Debutó con un buen partido, Gerardo, en el estadio de Leganés, en Butarque. Una buena entrada, ¿no? entre sobre todo peruanos y también algunos hondureños. Recordemos que son de las dos comunidades mayoritarias, tanto de peruanos en España como de hondureños en España, ¿no? En la comunidad de Madrid, que ahí queda Leganés, ¿no? Y fue un buen partido para Honduras, sobre todo en el segundo tiempo. Honduras comenzó perdiendo y terminó igualando en 2 ocasiones para generar sobre el final del partido un dramático empate 2-2. ¿Qué puntos me parecieron interesantes de Honduras en ese empate, ¿no? Primero, la capacidad de reacción. Una que básicamente fue nula, Gerardo, en la era de Reinaldo Rueda, cuando estaba debajo en el marcador. Es cierto que la muestra es muy pequeña, ¿no? En este primer partido de José Molina. Es un solo partido, ¿no? Y es un partido amistoso, no puede ser una muestra representativa, pero sí, digamos que en el análisis del partido, Honduras en 2 ocasiones va abajo en el marcador y logra reaccionar sobre el final del primer tiempo con el gol de Luis Palma y con el gol sobre el final del partido para igualar el match a 2, ¿no? Eso Honduras tiene una capacidad de reacción muy, muy importante. Por otro lado, Honduras, creo que un segundo elemento a destacar, aparte de la capacidad de reacción, es que quiso tener la pelota, pero más en campo rival. Es cierto que fue por la necesidad de que ibas perdiendo, pero Honduras tuvo la pelota en campo rival, algo que le costaba antes tenerla en campo rival. Cierto, no genera tanto juego como vos quisieras, pero hay una idea de tener la pelota más en el campo rival y tratar de ofender con la misma. De hecho, Honduras en el partido, Gerardo, en los expected goals, que muchos dirán, no nos traigas estadística avanzada, sí, pero a veces hay que referenciar algunas cosas. Honduras en los expected goals tenía un resultado favorable sobre Perú en la generación de jugadas más allá de que estos partidos es difícil analizarlos porque haces un montón de cambios, ¿no? Honduras hizo un montón de cambios, Perú hizo un montón de cambios, entonces pues las estadísticas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Pero el expected goals de la selección de Honduras de los goles esperados, pues en español, fueron más que los de Perú y eso es bueno. Entonces ya llevamos ahí algunos puntos, ¿no? ¿Qué otro punto?
pues Honduras busca un proceso de renovación. Obviamente no ibas a jugar con un plantel totalmente renovado, ¿no? Porque te podía llevar una goleada, pero se ha empezado. Fueron convocados 10, 11 jugadores de 23 años o menos, lo cual, aunque no todos fueron titulares por obvias razones, pues te habla de que están comenzando un proceso necesario de rejuvenecimiento, de reconstrucción en la selección. Entonces llevamos otro punto que está dentro de lo que se espera que haga el técnico actual, ¿no? En José Molina, ¿no? Que salió con, Mengíbar, que es el mejor portero del país, por más que muchos lo critiquen y haya renunciado, ¿no? Jugó Rosales, el lateral izquierdo, que está en una edad óptima. Jugó el ex, por la derecha probó con un nuevo lateral, ¿no? En el caso de Meléndez, no nuevo, pero digamos que es más un central habilitado por derecha. Aunque siempre se le critica su parte técnica, ¿no? Digamos que en cuanto a evaluación, yo creo que hizo un buen partido, más allá de que insisto que tiene una limitante técnica, pero que lo compensa con voluntad y con sacrificio. Después, ¿qué jugadores destacaron? Sobre todo Edwin Rodríguez, ¿no? En el medio del campo en el segundo tiempo. Que le hizo falta en las eliminatorias, ¿no? Sí, cuando estuvo lesionado. David Flores, cuando ingresó, le dio una recuperación más pronta de la pelota, muy, muy importante. Algunos criticaron a Benguché, pero él cumplió porque él hace el juego para el equipo. En el sistema 4-2-3-1, el centro delantero no es el que necesariamente brilla, sino que hace el trabajo de desgastar y el trabajo de abrir espacios para que los extremos, en este caso, sean los que lleguen, y el mediapunta, ¿no? Que utilizó a Palma de mediapunta, Gerardo. Normalmente él juega de extremo, pero lo ha utilizado de mediapunta, como lo hace últimamente en el Lech Poznan, más centralizado. Así llega al gol, de hecho, en el gol de la ventaja. Rivas y el Catracho Rivas, ¿no? Y por supuesto Moncada, que fue el otro extremo, que hizo un buen partido hasta el golpe que recibió. Arriaga también hizo un partido bueno. Y en general, insisto, ¿no? Creo que la puntuación de Honduras en el partido, sin ser espectacular, llega a ser bueno y te da una esperanza, porque se ha empezado un proceso con tiempo para tratar de pelear un cupo donde Honduras no es favorito para llegar a la Copa del Mundo de 2030. Estamos hablando de 4 años y 2 meses todavía, ¿no? Sí. Pero es la idea, ¿no? Ir trabajando con tiempo, y Honduras lo ha hecho. Repito, primero porque comenzó pronto, 2 porque se le vio una idea de presión alta, es decir, salir a presionar, eso fue muy importante. Número 3, tenencia de la pelota, pero en un sector más alto de la cancha. Número 4, se le vio capacidad de reacción, muy importante, porque Honduras iba perdiendo 2 veces y reaccionó. Se le vio proceso de ir metiendo jugadores, de darle recambio y rejuvenecimiento. Y una cosa muy interesante, energía, porque se vio técnicos que tienen hambre, ¿no? Que cuando vos estás tratando de probar algo, de ganarte un nombre, pues un nombre como técnico, porque como jugador lo tiene obviamente José Molina, pues se vio, ¿no? Lo vimos cómo celebraron el gol, ¿no? Con un ímpetu interesante. Creo que esos son los elementos a remarcar en ese empate contra la selección peruana, ¿no? Sí. No, y en ese aspecto, digamos, vos qué opinas al respecto del rival que tuvo la selección? O sea, si también está en aspecto de renovarse, ¿va? Perú. Sí, está en las mismas condiciones que Honduras, ¿no? Quedado fuera de la Copa del Mundo con una eliminatoria desastrosa. O sea, es decir, en Sudamérica clasifican. Es decir, era, ya no lo es, la eliminatoria más competitiva del planeta. Pero ahora, como van tantos, va el 60%, ¿no? Parece Liga Nacional, donde clasifican 6. Sí, ¿no? Y todavía le dan una plaza más de repesca, pues hay que estar muy por debajo del nivel para no clasificar. Y está en reconstrucción. Hizo un buen partido para mí, ¿no? Campeón africano, aunque para el CAF no lo es, la selección de Senegal. Y le ganó, ¿no? No usó, o sea, rotó en ambos partidos algunas fichas,
el técnico de la selección peruana, que fue técnico de la selección brasileña. Y era un rival dentro de los que podés tener, era un rival bueno, no el mejor, pero sí un rival bueno, además que fue en Europa, una grata experiencia, ¿no?, para muchos de estos jugadores, porque estos jugadores estuvieron entrenando en el Cerro del Espino, la que utiliza el Atlético de Madrid para pretemporada, y fue una experiencia para muchos jugadores que no la tenían, ¿no?, una experiencia de estar en las instalaciones del nivel máximo, como pueden ser las del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, va. ¿Y qué opinas de este nuevo Honduras-Argentina? Pues, o sea, que ha como sacudió las redes, va, pues, sociales, va. Posiblemente, si la selección hubiera clasificado, hubiera sido un buen sparring, va. No, claro, no, es un buen sparring en cualquier... bueno, es que nosotros somos el sparring, ¿no? Ellos van a venir a... Jugar con la campeona del mundo y con Argentina y con Messi es siempre un honor para una selección, en este caso porque enfrentas al campeón del mundo, al probablemente mejor jugador de la historia, y Honduras no está en su mejor momento, entonces que te haya caído ese partido de fuego era muy importante. Se hablaba de él desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunos pensaban que iba a ser en marzo, pero no, estaba pactado para el mes de junio. Al final lo terminaron jugando, se va a jugar el 6 de junio en Estados Unidos, va a ser en Texas, en College Station, una ciudad universitaria donde juegan ahí en el estadio, ¿no?, los Texans A&M, un equipo tradicional de la NCAA, ¿no?, del fútbol americano estadounidense. Tienen un estadio muy grande, Gerardo, capacidad para aproximadamente 103,000 espectadores. O sea que se va a llenar, se va a llenar, no sé si a capacidad, pero se va a llenar mucho. Ojo, que las entradas no es que están baratas, ¿no? Seguramente van a oscilar entre los $200 a $600, lo cual es un precio caro, ¿no? Recordemos que este va a ser el mundial más caro de la historia, ¿no? Y uno pensaría que fuera Qatar, ¿no? Pero sí, en realidad es este mundial donde las entradas están sobrevaloradas por ese sistema que tienen ellos, ¿no?, de ir incrementando el nivel de precios por la demanda que se da a través de las redes sociales y a través de la venta de entradas, ¿no? Y va a ser un lleno completo, o por lo menos una muy buena entrada, porque el factor Messi, no todos van a ir a poder ver los partidos de la Copa del Mundo, ver a la selección argentina, ver a Messi, y Honduras estará ahí, ¿no?, en ese partido, porque Argentina jugará también con Islandia, 6 y 9, son los dos partidos. Honduras va a jugar con Argentina, y hay 4 posibilidades, Gerardo, para la fecha del 9, 4 posibilidades para que Honduras se foguee. 2 de ellas son conocidas. Una podría ser Ecuador, aunque este es el que menos probabilidad tiene, y la otra podría ser la selección de Marruecos, que según el CAF, es decir, la Confederación Africana de Fútbol, es el campeón de la Copa Africana, ¿no? Recordemos que ese dilema, ¿no?, todavía está en discusión con el TAS, ¿no? Entonces, esa situación, Honduras podría también enfrentar a la selección de Marruecos, que es una muy buena selección, probablemente con Senegal las dos selecciones que mejor podría irles en la Copa del Mundo. Recordemos que Marruecos hizo una espectacular Copa del Mundo, llegando entre los 4 primeros en la última, ¿no? Esos podrían ser los partidos de Honduras en esas fechas del mes de junio, 6 contra Argentina y 9 todavía rival pendiente dentro de las posibilidades. Jugar contra el campeón del mundo no se hace todos los días antes de una Copa del Mundo. Honduras ha jugado partidos importantes, pero no contra campeones del mundo previo a un mundial, ¿no? No sé si, bueno, te acordás de cuando Honduras jugó antes del último partido de Brasil, antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, donde serían campeones a la postre, ¿no?, que le metió 8-2 a Honduras y salieron motes para el portero de Honduras, ¿no? Sí. Para Wilmer Cruz en aquel momento, el chavo del 8, pero que no tuvo nada que ver, de hecho, en esa... Sí, que había unos memes que mi papá decía, varias gente decía, uy, ¿por qué no se murió el pájaro? No, hombre, es que no me quería perder ese golazo de Romario. O sea... que fue una caricatura muy famosa. Sí.
que no tuvo nada que ver el pájaro en aquel momento. Si era el campeón del mundo después. Fue el campeón del mundo después. Y Honduras le metió 2 goles. Nadie le metió 2 goles en ese mundial a Brasil, ¿no? Brasil que fue campeona del mundo recibiendo nada más 3 goles en ese mundial. Sí, era un equipo muy fuerte, ¿no? Fuerte defensivamente, ¿no? Era un equipo muy defensivo para ser Brasil, ¿no? Sí. Ese equipo de Parreira. Jugaba Aldair de central. El otro central a veces rotaba, ¿no? entre varios. Estaba Dunga, que era el medio de contención, Branco, que era el lateral izquierdo, con Leonardo, ¿no? Que jugaba de lateral en aquel momento. Y en la derecha estaba Jorginho y estaba Cafú, ¿no? Esa selección que enfrentó Romario y Bebeto, era el ataque de Honduras, perdió aquella vez 8-2, ¿no? Queda en el recuerdo porque siempre jugás contra, en ese caso no era el campeón, pero era uno de los 3 grandes favoritos, ¿no? Contra Argentina, Honduras ha jugado en todos los niveles, ¿no? Uno le queda la impresión, cuando mejor le ha enfrentado a Honduras, donde dio más cara fue a nivel sub-23, en unos juegos panamericanos, donde Honduras igualó 2-2 en fase de grupos y en las semifinales perdió 3-2 en el último minuto con Argentina, en Mar del Plata, ¿no? En el año 95. Y son muy buenos partidos Honduras contra esa selección de Argentina que tenía un equipazo, entre ellos a Javier Zanetti, el Ratón Ayala, Marcelo Gallardo, un equipón que tenía la selección argentina, era básicamente la selección mayor, nada más que en ese momento tenían menos de los 23 años. Pero ya en partidos selección A, es decir, Honduras y Argentina se han enfrentado 3 veces en selección A, todos amistosos, ninguno oficial. El primero fue en 2003. Honduras perdió en San Pedro Sula 1-3, ¿no te acordás de ese partido? Chelato dirigía. La época de Chelato. Chelato dirigía a la selección hondureña. Marcelo Bielsa dirigía a la selección argentina. Marcó un par de goles, si no me recuerdo, Lucho González, creo que Kili, creo que hizo un gol. Lo que sí me recuerdo bien. Insúa hizo el otro. ¿Insúa hizo? Sí. Ok. Lo que sí me recuerdo es que ese partido fue el debut de Maynor Figueroa con selección hondureña, ¿no? El hombre de hierro de la selección hondureña, el máximo, el que más veces vistió la camiseta de Honduras, Maynor. Creo que son 183 partidos. Hay unos que le dan 1 o 2 más. Hay algún elemento estadístico, porque hay algunos que consideran un partido, otros que no, como oficial, ¿no? Pero Honduras jugó esa vez con Argentina, perdió 1-3. Después jugó, creo, en 2016, antes de una Copa América. Jorge Luis Pinto era el técnico de la selección hondureña. Honduras perdió 1-0 en la inauguración del Estadio Bicentenario de San Juan, ¿no? En la provincia de San Juan, en Argentina. Es decir, ha jugado en Honduras, en Argentina, y el último fue en Miami, ¿no? Cuando estaba al frente de Honduras Diego Vázquez y perdió Honduras 3-0 con 2 goles de Messi, ¿no? En ese partido, en el del 1-0 en San Juan fue Higuaín el que marcó el gol. Esos son digamos que la reseña histórica de Honduras contra Argentina, 3 partidos, ¿no? Oficiales, o sea, partidos oficiales, pero no pero no partidos oficiales dentro de una competición, obviamente. Amistosos son estos. Sí, y hablando de eso, ¿qué opinas? ¿Cómo se...? Diego Milito fue el que hizo. Fíjate que sí. Diego Milito Diego Milito, el ex, aquel que fuera gran goleador del Inter, del Genoa, del Zaragoza, y Lucho, que fuera gran estrella del Porto, ¿no? Lucho González marcó goles en ese partido en San Pedro, ¿no? Sí, recuerdo que Saúl Martínez en un contragolpe fue el que metió el gol de Honduras, ¿va? Para empezando el partido. Aquel olímpico que se inundaba, la verdad, y después empezó a llover y volvió un partido más de fuerza. Pero hablando de otros temas, ¿qué opinas cómo terminaron los repechajes, por ejemplo, los famosos? Porque vos les atinaste a todos, la verdad. Sí, vamos con la repesca. Bueno, si querés empezamos con la repesca continental. Con Italia sí te equivocaste. Sí, con Italia me equivoqué, la continental, ¿no? Sí. Bolivia terminó perdiendo con Irak. Curioso, ¿no? El hombre que le da el pase a la selección iraquí, Hussein. Le dio el pase a Irak, que no iba a la Copa del Mundo desde el año 86. Deja a Bolivia. Bolivia había ido al Mundial de Estados Unidos, pensaba que era su posibilidad. Era hoy o nunca, ¿no? Para Bolivia ir a su 4ª Copa del Mundo y termina
quedando fuera en ese partido 2-1, muy meritorio lo de Irak, ¿no? Un país, es un estado fallido básicamente, ¿no? Por todos los problemas que ha tenido desde la invasión que recibió a principios de los años 2000, y pese a eso se las arregló para pelear en una dura eliminatoria asiática, porque aunque parezca mentira, hay equipos medianos en Asia que pelean hasta el final, y vía repesca ha logrado la clasificación a la Copa del Mundo, muy meritorio, pero se queda fuera Bolivia, que va a tener que esperar mucho, ¿no? Para volver a regresar a una Copa del Mundo, porque esta era su gran oportunidad, así como decíamos que la gran oportunidad de volver a la Copa del Mundo era para Honduras, esta eliminatoria que pasó, pues era igual para la selección de Bolivia, ¿no? En el otro decíamos que Congo era el más seguro, ¿no? Para clasificar, y lo hizo. ¿Te acordás que mencionábamos algunos de los jugadores? Y curiosamente uno de los que mencionamos fue el que le dio el gol del triunfo, Tuansebe, Axel Tuansebe, el central, lateral, marcó el gol de la victoria en la prórroga. Jamaica tuvo una oportunidad de llevarse la eliminatoria, pero no estuvo atinado sobre el final. Y lo terminó ganando el Congo, que tiene muy buena calidad individual, y que va a estar entonces en la Copa del Mundo. No estaba desde que se llamaba Zaire, ¿no? En el año 74, en el Mundial de Alemania, donde se dio una goleada en aquel Mundial, ¿no? Contra la selección de Polonia, creo que fue ese partido donde terminó siendo goleado. Entonces el Congo está en la Copa del Mundo, y esos eran los dos equipos clasificados vía repesca continental, ¿no? Que eran las dos plazas, esas que se jugaron en Guadalajara y en Monterrey, en México. Esos fueron los dos clasificados. Ahí le pegamos a los dos, ¿no? Sí, ahí sí le pegaste a los dos. En la eliminatoria europea, en el caso de Bosnia e Italia, yo decía que era muy complicado porque se cerraba en Bosnia, pero que por historia, por tradición, pues tenía que ser Italia la favorita para clasificar, ¿no? Y termina perdiendo la definición. Va otra vez Edin Dzeko a la Copa del Mundo. Bayraktarevic marcó el penal decisivo. Mira qué responsabilidad lanzar a los 20 años esa penal, ¿no? A Bayraktarevic lo conozco mucho porque juega en el PSV, y normalmente miro bastantes partidos del PSV. Es un cambio, normalmente entra de cambio, ¿no? Siempre en el PSV Eindhoven, porque ahí juega, es el extremo suplente, ¿no? Ahí juegan normalmente Perisic por un lado, Denis Mann, el rumano, por el otro, y el cambio fijo es Bayraktarevic. Normalmente entra por Denis Mann, por el rumano, y pues fue factor fundamental en el partido y marcó el penal decisivo, y por supuesto Dzeko, que es la gran figura, que sigue con una edad muy avanzada marcando goles y siendo fundamental para Bosnia, que dio la gran sorpresa. Yo creo que muy pocos esperaban nada más que quizás por aquello de la ley de las probabilidades de que quedara fuera Italia de la Copa del Mundo. Todos pensaban que iba a ir, ¿no? Y termina yendo la selección de Bosnia. A la que le pegué fue la de Turquía, ¿no? Dijimos que era una difícil cancha ir a Kosovo, pero terminó ganando con el gol de Arturkoglu, otra de las figuras que dijimos que podía marcar diferencia. Kerem Arturkoglu, que jugó mucho en el Galatasaray, fue estrella en el Galatasaray, jugó en Benfica, pero ahora es como una especie de traidor en Turquía con la gente del Galatasaray, porque se fue a jugar al Fenerbahce en su regreso a Turquía, ¿no? Es como una traición, ¿no? Pasar del Galatasaray al Fenerbahce, o del Fenerbahce al Galatasaray, ¿no? No esperé que Dinamarca quedara fuera de la Copa del Mundo, terminó quedando fuera en la definición por penaltis, un partido que fue de emociones, de ida y vuelta. Terminaron empatando. Es cierto que decíamos que República Checa pues estaba en casa, estaba en Praga, una de las ciudades más hermosas de Europa, pero la hermosura de la ciudad no tenía nada que ver con que tenía más calidad individual la selección danesa, ¿no? Terminaron empatando y terminó pasando la República Checa, que regresa a la Copa del Mundo después de mucho tiempo, ¿no? 2006. Bastante.
Hace 20 años va a volver a la República Checa, Sí. que aquel tiempo tenía un equipazo, pero no pasó la primera fase. ¿Va? Estaba Rosicky, Poborski, Nedved. Pavel Nedved, Jan Baros. Koller, el obelisco. Estaba Milan Baros. Peter Cech. Peter Cech, sí. Era un soberbio equipo. Jan De hecho, entró Kulovki. con la maldición de los favoritos, ¿no? Porque Sí. aquella maldición que dice que si vas de favorito a la Copa del Mundo, Por la Euro que hizo en el 2004 entró de favorito, ¿no? era uno de los favoritos europeos. Sí. Y en la otra llave, ¿no? Que decíamos que pues tenía a la selección de Suecia, terminó ganando Suecia, ¿no? Peleado, pero terminó imponiéndose con el gol de Gyökeres, el delantero del Arsenal, y clasificó. Estaba en casa, ¿no? Contra la selección polaca, un muy buen partido de alternativas también, como lo fue el de República Checa contra la selección de Dinamarca, y quedó fuera entonces de la Copa del Mundo. Decía que Suecia era el favorito, ¿no te acordás? Pero que iba a quedar fuera alguno de los centrodelanteros más importantes que hay, ¿no? Y quedó Robert Lewandowski y compañía fuera de la Copa del Mundo. Al final Suecia, Que fue lo que más sufrió la gente, así que fue viral, ¿va? Que quedó Lewandowski fuera, o la imagen de Lewandowski llorando, ¿va? Sí, la imagen de uno de los grandes delanteros, ¿no? Lo que pasa es que a veces, como la gente se deja ir nada más por la parte de mercadotecnia, porque al general es un fenómeno Messi, un escalón por debajo Cristiano, para mí, ¿no? Usted puede tener la opinión que ustedes quieran, ¿no? Es una cuestión de opinable. Lewandowski es, después de ellos, uno de los más grandes, ¿no? Que de la última era, ¿no? Con Ibrahimovic, quizás, por la regularidad, por los guarismos. Más allá de que, digamos, nunca jugó para una selección mediática, pero aunque no funcionó en mundiales, hay que decir que sus números en ligas, en Alemania sobre todo, son francamente impresionantes, y en competiciones europeas, ¿no? Queda fuera de la Copa del Mundo. Triste, ¿no? Porque un delantero de esa referencia quede fuera del Mundial. Hay algunas críticas por la forma en que clasificó Suecia, porque recordemos que hizo una terrible fase. Clasificó por su ubicación en la Nations League, y eso le dio el pase a la repesca. No sé si es bueno mezclar Nations League con eliminatorias de Copa del Mundo, ¿no? Y ese fue el caso de Suecia. Eso es lo que están discutiendo hoy, ¿no? En Europa. Hay muchos que menosprecian la eliminatoria europea, pero vos muy pocas veces ves que un sudamericano favorito quede fuera, o que un poderoso de la CONCACAF quede fuera, o que un poderoso de Asia quede fuera. Yo creo que la africana es la más competitiva porque hay mucha paridad, y después la europea es terrible, ¿no? Porque siempre se quedan uno o dos fuertes, por más allá de que por su democracia deben jugar pequeños principados, pequeños islitas, pequeños países, pero por su modelo siempre quedan algún fuerte o algún par de fuertes equipos fuera de la Copa del Mundo. En este caso le tocó a Dinamarca, muy fuerte, y a la selección de Italia, ¿no? Dos selecciones muy poderosas. ¿Cuántos equipos de otras confederaciones son mejores que estos dos que quedaron fuera? Sí, yo creo que hay varios. Ahí la gran pregunta, ¿no? Suramérica, posiblemente en Suramérica hay varios que sí les podrían jugar. O sea, Italia y Dinamarca son mejores que muchos de por lo menos 20 equipos de los que van a ir a la Copa del Mundo, ¿no? Y tiene esa situación la selección, bueno, las eliminatorias europeas, por más que algunos digan que esas son eliminatorias que ahora se ha puesto de moda que digan fútbol granjero, ¿no? Y que no sé qué. Sí, yo creo que es como desmeritar, porque la verdad sí yo pienso que las eliminatorias de Europa sí siempre fueron espectaculares, la verdad. Te acordás de aquella de que queda fuera Holanda, ¿va? Del 2000. Exactamente. O sea, sí son eliminatorias muy, muy reñidas, muy rivalidades que tienen, clásicos entre ellos, hasta conflictos bélicos, nacionalismos, etcétera, ¿no? Una de las que más me quedó en la memoria, ¿no? Fue la eliminación de Francia del Mundial del 94, ¿no? Uy, sí,
Estaba Qué increíble. Cantona, ¿no? Estaba Cantona, David Ginolat, de Seilly, de Champs, tenía un equipazo la selección francesa y quedó fuera de esa Copa del Mundo, que terminaron clasificando Suecia y Bulgaria en su grupo. En esa Copa del Mundo, Francia estaba virtualmente clasificada a falta de 3 partidos, pero fue pinchando, un empate en 1. Luego, increíblemente, perdió con Israel en casa, 4-3, y después perdió otra vez en casa contra Bulgaria, que Bulgaria estaba quedando fuera de la Copa del Mundo, iba ganando Francia 1-0 en Parque de los Príncipes. A Francia le bastaba ganar o empatar para ir al Mundial. Iba ganando al minuto 90, lo empata Kostadinov en el minuto 91 y en la siguiente jugada vuelve a marcar Bulgaria con Kostadinov luego de un ataque de Francia donde se equivoca Ginola y en la contra lo agarra la selección búlgara y deja fuera en ese momento a la selección de Francia, ¿no? O sea, siempre ha sido así, o sea, eliminatorias bastante complicadas. Entonces, muchas veces la gente se deja llevar por, llamémoslo, mitos urbanos, ¿no? Que se crean. Sí. Llamémosle así, ¿no? Esa desinformación que hay en las redes sociales. A veces, sí. O sea, se crea una cultura así de menospreciar algo tan importante, pues, como es el fútbol europeo. Efectivamente. Y pues, vos tenés un segmento especial, me dijiste hoy. Sí, mira, podemos hablar un poquito podemos ir hablando de temas de historia de las Copas del Mundo, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos hablemos de historia esta vez, no de actualidad, porque de actualidad hablamos ahorita de eliminatoria, hablamos de historia. Hablemos del jugador que más goles ha marcado en una Copa del Mundo en un solo partido. Porque tocamos así ligeramente, pero lo vamos a volver a traer a colación, aquello de más goles en mundiales, ¿no? Pero hablemos de un solo partido en una Copa del Mundo. Fue el ruso Oleg Salenko, Mundial de Estados Unidos 94. Oleg Salenko hace en aquel Mundial 6 goles, termina empatado en el liderato de goleo con Hristo Stoichkov de Bulgaria, ¿no? Ambos hacen 6 y comparten el título de goleo, pero no nos enfocaremos en que compartan el título de goleo, sino que nos enfocaremos en lo que dijimos, más goles en un solo partido de Copa del Mundo. Salenko había marcado un gol contra la selección de Suecia y Rusia ya estaba eliminado básicamente de la Copa del Mundo porque había partido con Brasil, el partido inaugural, y luego partido contra Suecia, ¿no? Quedaba fuera de la Copa del Mundo, entonces enfrentaba a Camerún en el último partido y Salenko hace 5 goles en aquel partido. Es el récord histórico en un solo partido de Copas del Mundo. El ruso hace 5 goles con la curiosidad de que todos los marca con la pierna derecha. Y en ese partido, Camerún, ¿no? Ganó Rusia 6-1 a Camerún, una soleada tarde, me acuerdo, ¿no? Mediodía hondureño, en Stanford, en San Francisco, ¿no? En el estadio de Stanford. Salenko pudo hacer el 6º, pero en lugar de marcarlo, se lo cede a su compañero, que por terminación la gente confundió que había marcado un 6º gol. No, fue Dmitry Radchenko, marcó el 6º, no, a pase de Salenko. Pudieron haber sido 6 los que marcara aquel día Oleg Salenko, que curiosamente ese fue su último partido como seleccionado ruso, ese al marcar 5 goles en la Copa del Mundo. Salenko en realidad era suplente, ¿no? Yo lo conocía mucho porque en ese tiempo la liga que más seguía era la Liga Española, y la Liga Italiana y la Liga Española eran las que más seguía, ¿no? Y él jugaba en el Logroñés, y me acuerdo que jugaba en el Logroñés cuando marca esos 5 goles. Salenko, que tiene un récord además de haber marcado 5 goles en un solo partido de Copa del Mundo. Salenko es además el único jugador que ha sido campeón de goleo en una Copa del Mundo adulta y en una juvenil. Fue campeón en el 89 fue campeón de goleo en la Copa del Mundo juvenil, y entonces es el único que tiene esa posibilidad. Salenko, de madre rusa, de padre ucraniano, hay que decir que Ucrania en realidad siempre fue Rusia, ¿no? Hasta que vinieron algunos elementos que como que se están dando hoy, ¿no? Conflictos políticos, y terminó marcando, ¿no? Salenko no era el delantero titular de la selección de Rusia, era Radchenko y algún otro más delantero, Dmitry Radchenko, que era goleador del Racing,
Salenko había jugado en el Zenit de Leningrado. Hoy lo conocemos como San Petersburgo, ¿no? Es el Zenit de San Petersburgo, en aquel momento era el Zenit de Leningrado. El equipo del gas. Exactamente, el equipo propiedad Gazprom, ¿no? El dueño del Zenit. Jugó en el Dinamo de Kiev, por eso te decía que tenía doble nacionalidad. Recordemos que en aquella época el que mandaba en el fútbol ruso era el Dinamo de Kiev. Bueno, en el fútbol soviético, ¿no? Era el Dinamo de Kiev. Y después se fue a España, fue goleador en Logroñés. Y después de ese mundial tuvo un bajón deportivo y de todo tipo, ¿no? Lo compró el Valencia porque venía a ser una gran Copa del Mundo y una gran temporada con el Logroñés. Me acuerdo que en aquel momento los delanteros de moda eran Romario. Sí, Romario, Bebeto, obviamente los brasileños, pero habían 3 jugadores que tenían una estela de que iban a ser 4, mejor dicho. Uno de ellos era Salenko. ¿Te acordás de Meo Kodro, que jugó en el Barcelona? Meo Kodro, el bosnio. Sí. El otro era Peja Mijatović, que jugaba en el Valencia, que después fue al Real Madrid, ¿no? El otro era Davor Šuker, que terminó en el Madrid, que jugaba en el Sevilla, eran los grandes delanteros de aquella época. Y Lugo Penev, que jugó en el Atlético de Madrid y en el Celta, pero en aquel momento jugaba en Valencia, pero que se perdió ese Mundial del 94 por problemas de cáncer testicular, creo que fue que tuvo, ¿no? Problemas, Lugo Penev. Y pues ahí Salenko pasó al Valencia, no le fue bien, estuvo en el Rangers. En aquel momento se transmitía Liga de Escocia en Honduras, curioso pero real, ¿no? Se pasaban los partidos de Rangers y del Celtic y jugaba él en el Rangers, pero de ahí desapareció básicamente, ¿no? De hecho no volvió nunca a la selección después de esos 5 goles. Es el único jugador entonces, Oleg Salenko, en marcar 5 goles en Copas del Mundo. Hay otros que tienen 4. Antes de él lo había hecho el Buitre Butragueño, que marcó 4 goles en octavos de final. En México 86, victoria de España 5-1 contra Dinamarca, que Dinamarca era la gran sorpresa de aquella Copa del Mundo, con Laudrup y Brever. 5-1, metió 4 goles el Buitre. Después de eso hay que remontarse al 66, Inglaterra 66, con Eusebio. Eusebio le hizo 4 goles a Corea del Norte. Corea del Norte fue la gran sorpresa de aquel mundial, junto con Portugal, de aquel mundial de Inglaterra 66. Corea del Norte le había ganado a Italia, lo había eliminado, y se enfrentaron en cuartos de final y ganó Portugal 5-3 a Corea del Norte. Corea del Norte ganaba el primer tiempo 3-0, se cayó físicamente y Eusebio los mató, ¿no? Con 4 goles. Eusebio, que era la gran figura del fútbol europeo en aquel momento con el Benfica de Lisboa, y marca 4 goles. En el 58 marca 4 goles Jos Fontaine. Jos Fontaine, el francés, hace 4 goles contra la selección de Alemania en el partido por el tercer puesto, que gana la selección de Francia 6-3 a la selección de Alemania. Jos Fontaine era jugador del Stade de Reims y del Red Star de París, también fue jugador. 6-3, marca 4 goles Jos Fontaine. Y en el Mundial del 54 también marca 4 goles en un solo partido Koksić, que fuera superestrella también del Barcelona, ¿no? Pero en ese momento era del Honvéd de Hungría. Él hace 4 goles, se los marca también. ¿A quién crees? A Alemania. 8-3 le gana la selección de Hungría, los semidioses húngaros, ¿no? Que eran la gran favorita para ganar la Copa del Mundo, era el mejor equipo del mundo. Tenía 4 años invicto, le mete 8-3 a Alemania, que le ganaría la final luego 3-2. Él metió 4 goles, era un especialista en el juego aéreo, de goles de cabeza, ¿no? El otro jugador que ha marcado 4 goles en Copa del Mundo es Jair, ¿no? El brasileño, en el Mundial del 50. Mete 4 goles en la victoria de Brasil contra la selección sueca, en la cuadrangular esa final, ¿no? Para la Copa del Mundo, que después perdería el último partido Brasil contra Uruguay. Él marca 4 goles contra Suecia en el Mundial del 50.
Es decir, entre el Mundial del 50, 54 y 58, 3 jugadores, uno en cada Mundial, marcaron 4 goles, ¿no? Yair, el brasileño, decíamos Kostic, el húngaro, y por supuesto Jos Fontaine. Creo que este jugaba en Vasco da Gama, creo. Y después, bueno, el primero, ¿no? Mundial de Francia 38, Milenkovic, creo que el polaco, ¿no? Marca 4 en un partido contra Brasil, curiosamente. De esos partidos de esa época, ¿no? 6-5, ¿te imaginas ese marcador, ¿no? En una eliminatoria directa. 6-5, marca 4 goles. Yo creo que debe ser de los pocos jugadores en la historia que marcó 4 goles en un partido y lo perdió, ¿no? Porque ganó Brasil 6-5 ante la selección polaca. Este polaco alemán, porque en ese tiempo algunos de los territorios polacos pertenecían a Alemania, ¿no? Después recuperaría Polonia esos territorios. Él nació en un territorio polaco que en ese momento pertenecía a Alemania, por lo cual jugó con ambas, pero sobre todo con la selección polaca jugó, y que ha sido un histórico, ¿no? Goleador en el fútbol, en cuanto a media de goles. También era otra época, una época mucho más ofensiva, ¿no? En esa época del fútbol, y pues esos son los máximos goleadores en un solo partido, ¿no? El récord de Salenko, y todas estas menciones especiales que hice sobre jugadores que también marcaron al menos 4 goles. Hubo un tiempo en que se le acreditaban 4 goles a este brasileño, pero hubo un error en las inscripciones, y después se terminó este brasileño que jugó en el Mundial de Francia 38, que marcó 3 goles en ese partido contra Polonia. No me acuerdo ahorita el apellido, pero siempre se dijo que tenía 4, no, pero había marcado 3 goles en ese partido. Leonidas. No, él no hizo 4, pero hubo algún momento que se pensó, pero no, él hizo 3, nada más. Esos son los más grandes goleadores en un solo partido en Copa del Mundo. Sí, es un segmento interesante, pues, que vamos a tener aquí en Ruta Deportiva, conducido por Ludwig Guardiola. Pues bueno, Ludwig, creo que ha sido un programa extenso, pues el día de hoy siempre aquí agradecido, ¿va? A todas las personas que lo vieron. Hoy transmitimos por primera vez en Facebook Live. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales, en TikTok, en Facebook y en Instagram, pues. Y ya saben, el estudio también se alquila por las personas que preguntan por él. Y próximamente nos volveremos a ver el otro sábado. Muchas gracias a todas y a todos. Un gusto a todos. Probando. Vemos. ¿Ah?